Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del VET Responde. En esta ocasión estamos con la doctora Lisbeth Miranda, quien nos va a hablar un poquito acerca de los cuidados y la alimentación de aves de ornato. Para ello me voy a permitir leer un poco de su semblanza para conocerla un poquito más. Y bueno, ella cursó la licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tiene un posgrado, una maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia en el área de clínica de aves silvestres y de ornato, con el tema reproducción de citácidos. Tuvo una estancia en el Centro de Cría del Oro Gris, en Barcelona, España, y actualmente es responsable médico del Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, si gusta comenzar, muchísimas gracias por estar aquí y hablarnos un poquito acerca de las aves de ornato. Le cedemos la palabra, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues este tema es un poco amplio, sin embargo, pues traté de sintetizarlo lo más posible porque pues realmente las aves son un mundo, ¿no? Si nos podemos hablar de todos los cuidados que requieren, de toda la alimentación para cada uno de los tipos de las diferentes aves, bueno, pues nos llevaríamos mucho tiempo. Pero de manera general les voy a compartir pues lo que podemos hacer con ellas. Y ahorita voy a compartir la pantalla para darles una presentación y que posteriormente podamos empezar con el turno de preguntas y respuestas. Ok, espero que ya estén viendo mi pantalla. Entonces, nuevamente, pues el tema es cuidados y alimentación de las aves de ornato y compañía. ¿Cuáles son estas aves todas? ¿No? O sea, todas las que nosotros podemos tener en casa, con las que convivimos, estamos solamente sacando aquellas que por su fin técnico están en producciones o en otros lados, ¿no? Pero si incluso nosotros tenemos una gallina, aunque sea de postura, pero es nuestra compañía, bueno, entra en esta clasificación. Vamos a empezar entonces. Ok. Primero, es importante nuevamente ver la variedad de especies con las que nosotros nos enfrentamos. Son muchas, ¿no? Entonces, de repente nosotros pensamos que las aves de compañía o las aves de ornato son solamente los canarios o son solamente los loros, pero no, sabemos que hay una gran variedad, ¿no? Que va a haber personas que tengan, por ejemplo, una cacatúa, que tengan un pato, que tengan, como les comentaba, una gallina o un pollo de engorda, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran variedad de aves es lo que hace un poco complicado realmente el desarrollo de este tema, por lo que les comentaba, ¿no? Porque tratamos de que se integren todas las especies y que podamos ver lo más posible acerca de ellas, ¿no? Pero sí, siempre teniendo conciencia que a lo mejor lo que le funciona a una de estas aves, pues no le va a funcionar a una rapaz o a alguna de otro tipo, ¿no? Entonces, cada quien va a tener sus especificaciones. Posteriormente, otro tema o otra característica importante es, independientemente de que nosotros tenemos diferentes especies, necesitamos saber de dónde vienen esas especies, dónde viven. Esto nos ayuda para saber cuáles son los requerimientos que ellas tienen. No es lo mismo un pato que requiere un piso de tierra con agua, por ejemplo, a un ave que vuela, ¿no? Que a lo mejor necesitamos darle otro tipo de espacio, o un ave que requiere más tiempo de estar en el agua y no tanto en piso. Entonces, esto nos va a dar las pautas para saber qué vamos a hacer con nuestras aves, qué necesitan para tenerlas bien, ¿no? Las aves, acuérdense, no son especies domésticas. Ellas no han llevado ese proceso de domesticación, entonces todavía nos tenemos que apegar mucho a esta parte. Y con base en eso vamos a obtener mucha información, tanto del alojamiento como de la alimentación necesaria para cada uno. ¿Qué hacen en vida libre? Esa es otra cosa importante de saber, ¿no? En vida libre ellas van a buscar alimento. Esta es una de las principales actividades que realizan. Buscar alimento. Pasan la mayor parte de su día haciendo esto. Eso es muy importante porque entonces nosotros tenemos aves de compañía y de repente les damos todo el alimento en un solo plato y entonces ya les arruinamos la principal actividad que ellos harían.
construyen nidos, se bañan, realizan todo el comportamiento de cortejo, vuelan, ¿no? El vuelo hace que también gasten mucha energía. Eso es lo que hace que en vida libre puedan tener diferentes requerimientos nutricionales, muy distintos a los que nosotros podemos ofrecer en cautiverio. Todos estos comportamientos entran dentro de estas categorías, ¿no? Socializar, explorar, reproducirse y protegerse, porque al final parte de lo que hacen es buscar lugares seguros, donde pueden estar alejadas de depredadores. La mayoría de las aves, no todas, pero la mayoría son presas, ¿no? Entonces esto es una situación muy importante. Vamos a empezar un poquito con la alimentación adecuada. Nuevamente debemos de ver, como les comentaba, en vida libre ellos sí tienen la oportunidad de elegir qué comen y qué no comen. Si es una época del año en la que requieren más líquido o es una época del año donde requieren más contenido calórico, por ejemplo. Pero en cautiverio no. En cautiverio no pueden elegir esto. En cautiverio simplemente están a lo que nosotros les podemos dar. Entonces, hay una lista enorme de cosas, bueno, no tan grande, pero sí hay una lista de frutas, de verduras que no pueden consumir ellos. Y que eso hay que tenerlo muy bien en cuenta, porque muchas veces comenta la gente, no, es que yo he visto que en vida libre las aves van y se comen tal cosa, ¿no? Sí, y sí puede ser, pero nuevamente en vida libre tienen la opción de elegir uno. Y otro, tienen opción a tener acceso a quelantes de ciertas sustancias que en cautiverio no se las vamos a dar. Entonces, por eso es que en cautiverio hay unas cosas que están prohibidas, sin embargo, en vida libre sí las consumen. De manera muy general, voy a tratar de decirles qué comen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las citasiformes. Los citasiformes son todos estos loros, pericos, cotorros, ¿no? Que tienen este pico curvo, los clásicos que hablan, ¿no? Este chiquito, un periquito australiano puede hablar. Entonces es toda esta familia, ¿no? Que engloba estas aves. Ellos, por ejemplo, se dividen en dos grupos para que lo podamos entender de manera fácil. Digamos que los chiquitos, háblese de agapornis, periquitos australianos, ninfas, van a comer más semilla que fruta y verdura. Esto no quiere decir que no van a comer fruta, ¿no? Están clasificados de cierta manera, pero porque es su principal alimento, no porque no coman más, ¿no? Incluso ellos comen insectos, por ejemplo, o pueden comer huevos de otras especies. Los grandes, háblese a partir de loros, guacamayas, cacatúas, ellos van a cambiar este proceso a comer más frutas y verduras. ¿Por qué? La clasificación en vida libre es que ellos sigan siendo grannívoros, pero en cautiverio no lo podemos hacer porque ellos tienden mucho a subir de peso, porque los granos tienen mucha densidad calórica. Entonces van a subir mucho de peso, entonces vamos a tener aves obesas que no van a tener buena calidad de vida. Esta es una de las razones por las cuales en cautiverio cambia este comportamiento, ¿no? Entonces aquí les muestro qué es lo que comen. Comen alpiste compuesto, comen frutas, comen verduras. Existen algunos alimentos comerciales para las aves, ¿no? Que son croquetas, pero que no necesariamente están balanceadas para todos. Y que por otras circunstancias no puede ser el centro de su alimentación, ¿no? En algunos casos, algunas aves pues van a comer semilla de girasol porque al final sí requieren un poco de grasa para sus actividades, ¿no? Sin embargo, nuevamente en cautiverio no es tan necesario porque generalmente pues nosotros los resguardamos de muchas cosas, ¿no? Que entonces no necesitan gastar tanta energía en eso. Tenemos otro grupo que son los paseriformes. ¿Cuáles son los paseriformes? Los verdaderos pájaros, ¿no? Paseriforme significa forma de pájaro. Entonces estos son los canarios, los finchos, que son como estos pajaritos, los gorriones, los cardinales, ¿no? Un cuervo también es un paseriforme. Estos, ¿no? Que son insectívoros, que son el huitlacoche, pueden ser los clarines. Todas estas aves son los paseriformes. Nuevamente, dentro de este grupo de aves, pues vamos a tener diferentes clasificaciones. No todos van a consumir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los pequeños gorriones, canarios, finches, bueno, ellos van a consumir más semillas, igual que los cardenales, pero la diferencia entre estos dos, por ejemplo, es que el cardenal necesita más proteína.
El finche y el canario van a comer alpiste compuesto, frutas, verduras y pueden comer insectos porque sí lo hacen en vida libre. Sin embargo, para el cardenal, por ejemplo, pues es muy importante el aporte de insectos, ¿no? Incluso para el tono de su plumaje. Entonces, estas son las cosas que van a ir cambiando con cada uno de ellos. Y que es por eso que necesitamos acercarnos a alguien que nos diga cuáles son las especificaciones para cada una de estas aves. Vamos con los insectívoros, los clarines, los jilgueros, el cuitlacoche, como les comentaba, ¿no? Ellos que van a comer, pues básicamente insectos. Ese es su principal alimento. Sin embargo, nuevamente, sí comen frutas, sí comen frutas, sí comen incluso un poquito de granos algunos, sí los llegan a comer, ¿no? Pero lo principal son los insectos. Entonces, es así como nosotros vamos a empezar a clasificar a todas este tipo de aves para saber qué es lo que van a comer, qué comerían en vida libre, ¿no? A lo mejor, ok, yo no les puedo conseguir insectos, pero sí tengo huevo a la mano, entonces puedo cocer un poco de huevo y dárselos, ¿no? Para poner esta parte de proteína que ellos requieren. Tenemos a los anseriformes. Los anseriformes son los patos, los gansos, los cisnes, ¿no? Todas estas aves tienen la característica de tener patitas palmeadas. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de su vida están en el agua y que mucho de eso implica que su comportamiento alimenticio se dé en el agua. ¿Qué comen ellos en vida libre? Comen peces, comen insectos, pueden comer plantas, ¿no? La van a filtrar. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de aves en casa, ¿qué tenemos que hacer? Pues darles fuente de agua, ¿no? En ellos, en el caso de ellos, hay alimentos comerciales que sí están un poquito más trabajados, más balanceados. ¿Por qué? Porque el pato de manera lateral, pues ellos también, hay producciones de este tipo de aves, ¿no? Entonces ya hay un poquito más de investigación sobre esta parte. Entonces lo que nosotros hacemos es dar una proporción de ese alimento comercial, pero damos frutas, damos verduras, que ahí hay un poco de controversia, de repente se dice que, bueno, en vida libre no comerían eso. Pero nosotros nuevamente recuerden que tratamos de compensar unas cosas con otras y les gustan. Entonces, si es un alimento que lo aprueban, que no tiene nada de tóxico, bueno, pues podemos entonces echar mano de este tipo de alimentos, ¿no? Si no tenemos la oportunidad de un estanque, bueno, pues les damos una alberca, les podemos dar de repente algunos charales o algunos pececitos vivos para que ellos tengan esta parte de su comportamiento natural. Tenemos a las galliformes, que como les decía, ahorita en la clínica hemos tenido un alza de las personas que tienen como compañero un ave de este tipo, ¿no? Entonces no es nada raro. Y ahora recuerden, mucha de la investigación está hecha sobre la producción, sobre aves que tienen cierta función zootécnica, ya sea producir carne, producir huevo, ¿no? Hay diferentes funciones zootécnicas. Entonces no es lo mismo tener a un ave que yo quiero que produzca huevo porque va a tener ciertos requerimientos nutricionales a un ave que realmente nada más quiero que viva y que viva bien y que viva el mayor tiempo posible, ¿no? Lo que dé pues su rango de vida. Entonces, en este tipo de aves, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, es dar granos, ¿no? Aunque hay alimento balanceado, bueno, podemos complementar un poquito con este alimento balanceado, pero tiene que ser de mantenimiento, porque no nos interesa que tenga en exceso algún nutriente. Entonces, uno de mantenimiento, damos granos, damos frutas, damos verduras. En estas aves es muy importante el grit. El grit son piedras que ellos consumen y que se va a alojar uno de sus estómagos para ayudar a la digestión, justamente porque son alimentos pues mucho más duros. Entonces es muy importante saber eso, pero también es importante saber que el faisán, que el pavo real, ¿no? Y que algunas otras aves pertenecen también a este grupo. Y que a esas aves no les podemos dar alimento comercial. ¿Por qué? Porque ese alimento comercial a veces puede tener un poco de sustancias, por ejemplo, que ayudan contra algunos parásitos, y para ellos puede ser tóxico. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso es que aunque tenemos una clasificación y aunque
pudiéramos sugerir cierta alimentación, no es algo que tenga que ser así, ¿no? Siempre hay que tomarlo con reserva. Por eso es que es algo que no es fácil de desarrollar. Tenemos, por ejemplo, los tucanes, ¿no? Los tucanes pertenecen a la familia de los piciformes, pero en esta hay una gran variedad de especies. Están, por ejemplo, los carpinteros, que van a tener diferente comportamiento alimenticio. En el tucán es muy importante. La gente que tiene tucanes generalmente se va mucho con la cuestión aprendida, con lo que ve en la tele y con todas las aves en general, ¿no? Siempre hay esta parte de costumbre, de qué es lo que debemos de dar a las aves, qué es lo que no, qué es lo que la abuelita le daba a un ave, ¿no? Muchas veces nos dicen, pero mi abuelita le daba de comer, no sé, semilla de girasol, pan, café, y vivió mucho su ave, ¿no? Y tú le dices, ¿y cuánto vivió su ave? No, pues 10 años. 10 años no es mucho para un ave. Y menos si hablamos, por ejemplo, de un loro, que son a los que más les dan de comer ese tipo de cosas, cuando su expectativa de vida es de más de 60 años, ¿no? Entonces realmente vivió poco. En los tucanes es muy parecido, ¿no? Es muy común que les lleguen a dar cítricos, por ejemplo, ¿no? Que eso les causa problemas porque ellos están predispuestos a ciertas enfermedades. Que les den plátano, que les den de estos cereales de colores, porque en el cereal de colores aparece un tucán, ¿no? Entonces, no, hay especies con requerimientos muy específicos, ¿no? El tucán tiene también una gama de croquetas especiales, y esta es la principal característica, o si es que acaso ustedes tienen un tucán, lo que se deben de fijar, por ejemplo, es que tenga una concentración baja de hierro. Debe de ser bajo en este aspecto. Y bueno, aquí les pongo más o menos qué es lo que les podemos dar. Ellos básicamente van a comer frutas generalmente blandas, pueden comer sus croquetas, pero es muy importante no olvidar de dónde viene el tucán y qué come en vida libre. En vida libre va a comer pequeños polluelos, huevos y roedores. Entonces esa parte es muy importante en cautiverio. Hay que dar insectos, hay que dar roedores y no hay que olvidar esta parte, no es importante para ellos. ¿Ok? Las aves rapaces, nuevamente un grupo enorme. Son aves muy, muy distintas, ¿no? Puede haber aves muy especializadas, puede haber aves que solo coman aves, puede haber aves que solo coman reptiles. Por ejemplo, está el águila pescadora, está la culebrera, ¿no? O están la mayoría de los demás, ¿no? Que pueden consumir una amplia variedad. Bueno, pero hay especies muy, muy específicas, ¿no? O sea, con requerimientos muy específicos, nuevamente. Entonces necesitamos identificar bien a nuestra especie, para eso acercarnos con alguien que sepa y que nos pueda decir cuáles son las opciones de manera general. Tenemos que mucha gente dice, bueno, pues si es una rapaz y come ratones y come aves, pues la voy a poner a cazar, ¿no? Esto no está bien, porque si yo pongo a cazar en la ciudad, en nuestra ciudad, a mis aves roedores, ya sea ratón o rata, generalmente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a tener un grado de contaminación más alto, porque los roedores de ciudad son más agresivos y pueden llegar a lastimar a nuestras aves. Porque, por ejemplo, si yo lo pongo a cazar palomas, pueden traer cierto grado también de contaminación y eso afectará a la larga a nuestras aves rapaces, ¿no? Otro tipo de personas dicen, bueno, pues le doy carne roja, le doy pollo, le doy mollejitas, ¿no? Pues es carne, es lo que comen, sí, pero ellos en vida libre no solo van a comer el músculo, van a comer la presa completa. ¿Qué es la presa completa? Es músculo, es hueso, es pelo o pluma, es vísceras, por ejemplo, ¿no? Entonces no se limita nada más al músculo. Y aquí el problema es eso, causa una deficiencia nutricional, porque no tenemos los demás elementos. Entonces, ¿es tóxica la carne roja? El pollo no es tóxico. El problema es que a la larga van a tener problemas metabólicos por esta situación. ¿Qué es lo indicado? Pues nosotros podemos darle de comer, sí,
rata o ratón, pero que vengan de bioterio, de un lugar donde esté limpio, de un lugar donde nosotros tengamos la confianza de que no vienen contaminados. Podemos dar conejo, podemos dar pollito de un día, podemos dar codorniz, en las especies que pescan, pues el pescado, ¿no? Que aquí nada más hay que tener ciertos cuidados con cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si damos este conejo, pues la mayoría de las veces no se va a acabar un conejo entero, aunque fuera un gazapo, o sea, un conejito chiquito. Entonces, pues tiende a quedar huesos filosos. Si quedan estos huesos filosos, bueno, podemos lastimar el tracto digestivo de las aves. Hay que tener cosas conscientes, ¿no? De esto. Lo mismo pasa con el pescado, por ejemplo. El pescado no es lo mismo un pez fresco, cuando las espinas en un pez fresco son más suaves, que en uno que ya lleva un proceso de congelamiento, ¿no? Que esas espinas pueden llegar a ser muy agresivas. Entonces, en ciertos casos sí habría que quitar ciertas partes del cuerpo, pero nuevamente tomando en cuenta que eran en vida libre, ¿no? Vida libre lo comen completo. En estas aves es muy importante que cuando damos una presa completa, ellas eliminen esto. Esto es algo que se llama megagrofla, y esto es lo que no digieren. Puede traer algo de pelo, puede traer algo de huesos, puede traer cosas que ellos no alcanzaron a digerir. Entonces es importante que la desechen antes de que nosotros podamos alimentar nuevamente, ¿no? Es también importante que si muchas de estas presas o de este alimento nosotros lo conservamos en congelación, pues no se lo demos a esa temperatura, ¿no? Nuevamente, ¿qué temperatura tendría la presa? Y para que ellos se estimulen a comer. Es muy importante este tipo de cosas. Y tenemos los nectarívoros, y el nectarívoro más común que llega con nosotros o que llega con ustedes es el colibrí. Hay muchos nectarívoros, sí, pero el colibrí es de los más comunes en ciertas épocas. De repente se caen bebés, de repente algún adulto se lastima, entonces nos topamos con un colibrí y de repente decimos, bueno, ¿qué le damos de comer, no? Vamos a la veterinaria, a la tienda de la esquina, y nos venden un jarabe que es rojo, que trae mucho colorante, cuando realmente nosotros podemos hacer alimento en casa para estas aves. ¿Qué podemos hacer? Generar un néctar, que es agua saturada con azúcar. ¿Qué es esto? Es cuando el azúcar ya no se puede disolver, que ya le echaron tanta azúcar que ya no se disuelve. Eso es un agua saturada. A esto le agregamos insectos. Te venden en cualquier lugar mosco seco. Se lo agregamos en ese porcentaje y se los damos de comer. Este es un buen alimento para ellos, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, que si va a ser algo que requiera más tiempo, que no es nada más de que ahorita no haya comido, sino que ya lo vamos a tener en casa porque algo prohíbe que realmente se pueda liberar, bueno, pues entonces allá tendríamos que echar mano de, aparte, agregar algunas plantas, ¿no? Que sabemos que hay unas de su predilección, por ejemplo, el aretillo, ¿no? Hay varias, hay una lista por ahí de todas las plantas que se pueden usar en el caso del colibrí. Entonces, esto es importante. Siempre hay que estar buscando qué se puede hacer. Y para eso nuevamente nos acercamos con alguien que nos pueda asesorar. Eso es en cuanto a la alimentación. Como les comento, traté de hacer un recorrido rápido, más que nada para que nos demos cuenta de a lo que nos enfrentamos, ¿no? Cuando tenemos un ave, y que a veces no es tan fácil nada más decir, bueno, quiero atar. No, hay que asesorarse un poco más. En cuanto a los cuidados generales, ya cuando los tenemos en casa, vamos a tomar en cuenta muchas cosas. Pero básicamente lo que nosotros buscamos con esto es que tengan un bienestar físico y mental. O sea, que todo el enriquecimiento ambiental y todo lo que hagamos con ellos tiene que ir relacionado a lo que ellos tendrían en casa. Por ejemplo, nuevamente voy a dar algunos ejemplos nada más. Tenemos que, generalmente los vamos a tener en una jaula, a la mayoría, ¿no? Además que obviamente es un patio, una gallinacia, pues donde podemos tenerla en un corral o en un sitio más abierto, porque sabemos que estas aves pues no van a volar y no se van a ir, ¿no? Entonces, si las tenemos en una jaula, debemos de contemplar que el tamaño mínimo de esta jaula es que puedan abrir las alas y que el contacto de las plumas no dé con los barrotes, ¿no? Perdón.
Vean esta ave, ¿no? Ni siquiera cabe, las plumas timoneras, está completamente chueca el ave, ¿no? La comida en el piso. Obviamente sabemos que ellos tienen cierta selectividad y que van a aventar lo que no les encante y después van a ir por ella. Pero vean, ¿no? Esta parte. Jaulas con barrotes muy anchos, donde pueden sacar un ala, una pata, la cabeza. ¿Cuál sería el problema de eso? A lo mejor no es tanto el problema de decir, bueno, pues a lo mejor va a agarrar todo lo que está alrededor y lo va a morder, que sí es un problema, ¿no? Pero a lo mejor aquí lo que no están contemplando es que pueden causar accidentes, que puede haber cuestiones muy importantes, lesiones importantes, ¿no? Han llegado tantos casos donde se lesionan el cuello, donde se fracturan el ala, un caso muy severo donde tuvimos que amputar una patita. ¿Por qué? Porque se atoró, ¿no? Porque hay ciertas jaulas que tienen puertas que no son adecuadas, que son de resorte y regresan muy, muy fuerte, con un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ver. Aparte, las clásicas jaulas que nos venden, la mayoría son redondas, ¿no? Y sabemos que una jaula redonda no funciona para las aves por muchas cosas, ¿no? Porque independientemente de que su material o la mayoría de los materiales no son buenos, también tenemos el problema de que no tienen un lugar seguro, de que ellos no pueden refugiarse, ellos generalmente se refugian en las esquinas. Siendo una jaula redonda, no hay una esquina donde refugiarse. Entonces hay muchas cosas que checar con todo eso. Debe de ser de un material seguro, que no sea tóxico. Y en esto se enfoca mucho a citácidos, porque el citácido, los loros, los periquitos, los que ya comentábamos, tienden mucho a morder todo. Entonces, si es un material que sea tóxico, si es una pintura que sea tóxica, pues fácilmente la van a ingerir. Entonces hay que ver eso. Hay algunas otras, por ejemplo, estas, la que ven acá abajo, esas son de madera, con alambre. Entonces, si a lo mejor si meten a un canario, pues el canario a lo mejor no va a morder la madera. Pero nuevamente vamos con un citácido y les aseguro que en menos de una semana ya no tienen jaula. Aparte de que también debe de ser cómodo, porque en algún momento vamos a necesitar sacarlas. Por algo, por alguna situación, no es que las vayan a querer estar manipulando siempre, ¿no? Y simplemente este tipo de jaulas con torres muy grandes, pues generalmente las puertas son chiquitas y hasta el fondo, ¿no? Entonces eso nos impide mucho la manipulación, incrementa el grado de estrés que puedan tener las aves. Entonces hay varias cosas que contemplar en cuanto a esta parte. Tenemos lo que les comentaba, ¿no? Aves con lesiones en cuello. Y entonces de repente ni siquiera pueden levantar el cuello porque de alguna manera estaban sacando la cabeza, se regresaron muy rápido y entonces, bueno, pues vino un problema, ¿no? Porque se atoraron, ya no regresaron de la misma manera y tenemos aves hospitalizadas por esto. ¿Cuáles son las jaulas que necesitamos o que nos convienen? Pues estas cuadradas, rectangulares, con barrotes horizontales, con puertas grandes, con charolas. Lamentablemente sabemos que no son las más bonitas, ¿no? Ni las más estéticas. Entonces muchas veces la gente las ve y dice, bueno, es que esto como que no me gusta tanto, ¿no? Como que no luce tanto. Pero estas son las adecuadas, pues por lo que a grandes rasgos les comenté. Entonces, ¿dónde vamos a poner a estas aves? Nuevamente hay que recordar que son de dónde vienen, muchas son capturadas. Entonces las aves necesitan una pared sólida. Independientemente de tener estos ángulos de la jaula, necesitan una pared sólida donde les dé seguridad. Porque entonces me la voy a pasar vigilando para ver que nadie venga y me coma, que no venga un depredador. Entonces tengo que ver todo alrededor. Pero le damos menos trabajo si los pegamos a una pared sólida. Y si aparte de eso los ponemos a cierta altura, será mucho mejor. Nuevamente, vida libre. La mayoría de las aves están en los árboles, pocas bajan al piso, ¿no? Y si hablamos de que pocas bajan al piso, entonces que yo tenga mi ave a nivel de piso, pues va a hacer que esté estresada. Ojo, siempre va a haber aves que sean mucho más confianzudas que otras, ¿no? Y va a haber aves a las que no les importe tanto esta parte. Sin embargo, lo recomendable es que estén a cierta altura, ¿no? Dependiendo de nuestro tipo de aves, las vamos a tener más arriba o más abajo, pero siempre contemplando la altura de nuestros ojos. Evitando corrientes de aire, humos, inciensos, no ponerlas en la cocina, por supuesto, ni en los baños. No todos estos lugares tienen muchos olores y muchas cosas que los pueden irritar.
¿Por qué tenemos que hacer eso? La mayoría de nuestras aves, nuevamente, estamos hablando de un grupo extenso, pero la mayoría de nuestras aves vienen de climas mucho más cálidos. Entonces, no necesitan, su organismo no necesita calentar el aire, por lo cual tienen ciertas modificaciones que hacen que entonces en un clima frío, pues sean mucho más, que estén más predispuestas a presentar problemas respiratorios. Dentro de ese alojamiento debe de haber perchas. Las perchas de madera natural, con corteza de cierto diámetro, ¿no? No debe de cubrir completamente esa patita la percha. ¿Por qué? Nuevamente, ¿no? En vida libre, ¿dónde están? En los árboles. Y los árboles no tienen las ramas lijadas. Entonces no podemos pretender tener una percha lisa porque eso no les da seguridad al estar agarrados. Porque van a tener un movimiento constante, porque van a generar demasiada tensión y esto va a provocar problemas a nivel de patitas. Como les comentaba, depende el tipo de especie, ¿no? Va a haber especies que sí requieran, por ejemplo, a las rapaces, que requieren perchas más anchas, ¿no? Porque la posición normal de sus patitas es así. Y por favor, por ahí les pongo esto como un no, porque por ahí dicen, bueno, pues si la percha aparte les ayuda a limar el pico y las uñas, pues le voy a poner lija. La lija agrede mucho al tejido que está en su planta, entonces no hay que poner esa parte. Hay comederos de diferentes tipos. Recomendamos acero inoxidable, plástico, nunca, por favor, el material galvanizado, como es el comedero que está acá abajo, ni latas. Esos dos son tóxicos para ellos. Muchas veces los usan porque nuevamente los citácidos pues rompen todo y entonces necesitamos algo que sea más duradero. Pero no por ser más duradero vamos a exponerlos a una intoxicación. En cuanto a los juguetes, pueden ser de diferentes materiales, venden algunos ya hechos, pueden ser de plástico, de madera, pueden tener espejos, pueden tener campanitas, pueden tener muchas cosas, pero también sabemos que pueden ser caros. Y está la opción de comprarlos o ellas se van a entretener rompiendo cosas, que eso es lo que harían, parte de lo que harían en vida libre, romper cosas, no porque sean destructivas, porque es parte de su comportamiento en la búsqueda de alimento. Entonces, si nosotros les damos cartón, periódico, plástico, cosas que ya no ocupemos para que ellas deshagan, van a estar bien y van a estar ocupadas. Entonces, vamos a evitar ciertos problemas de comportamiento. El sueño es muy importante, dependiendo nuevamente de nuestro tipo de ave. La mayoría con la que nosotros podemos tener contacto va a requerir al menos 12 horas de sueño. Entonces, eso es importante. Porque pues igual que nosotros tienen ciertos mecanismos fisiológicos que se tienen que realizar durante el sueño, tienen que dormir para estar de buenas durante el día y que no se estén durmiendo todo el día, ¿no? Entonces esto es importante. ¿Y cómo van a lograr dormir? Si los cubrimos completamente y evitamos que la luz llegue a ellos, ¿no? Muchas veces queremos que tengan nuestros horarios, eso no se puede hacer. Y el baño. El baño es importante, es adecuado, es algo que harían en vida libre. Entonces necesitamos que se bañen, porque muchas veces esto, si no se bañan, se genera comezón y genera que se arranquen plumas y entonces hay problemas por esta parte, ¿no? Pero muchas no saben bañarse, entonces también hay técnicas para acercarnos a ellas, para que esto no sea un mal estímulo, ¿no? Un estímulo negativo. Y bueno, pues eso sería todo de la presentación. Sé que fue muy rápido, pero el punto aquí pues ya va a ser oír sus dudas para tratar de ayudarlos un poco con esta parte. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Y bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta Mónica López, ¿cuáles son las principales enfermedades contagiosas hacia el ser humano por parte de las aves de compañía, doctora? Ok, principalmente los problemas respiratorios. Los problemas respiratorios se pueden contagiar de ellas a nosotros y de nosotros a ellas. Lo más común es que nosotros las contagiemos, porque ellas generalmente están en un ambiente pues mucho más cerrado que el nuestro. Entonces, incluso cuando nosotros tenemos gripe, algún problema respiratorio, no es bueno acercarnos tanto a ellas porque las podemos contagiar.
Muchísimas gracias, doctora. Nos pregunta también Gerardo Ramírez. En el caso de los canarios, ¿podría recomendar el porcentaje de la mezcla de semillas? Esto es alpiste, avena, etcétera. Ok, es que aquí volvemos al mismo punto. ¿En qué etapa reproductiva lo tienes? ¿Es hembra? ¿Es macho? ¿Está poniendo huevos? ¿Está cantando? ¿No? Aquí hay muchas cosas, porque ya si nos metemos y nos ponemos un poco quisquillosos con esta parte, pues cada una de las semillas aporta cosas diferentes. Por ejemplo, nada más por dar un ejemplo, cuando están en época reproductiva se recomienda la inclusión mayor de níger. El níger trae más, un poquito de mayor porcentaje de grasa y de mayor porcentaje de ciertos nutrientes que requieren para el huevo. Entonces, yo lo que les recomendaría es mi canario de mantenimiento, pues lo que tengo que hacer es dar una mezcla de varios tipos de semillas para que ellos tengan opción de la elección. Si tengo algo más como, o quiero que produzcan, o quiero que canten, o quiero que tal, entonces acércate nuevamente, perdón, pero con un médico para que te diga, ¿sabes qué? En tu caso, o en tu clima, en lo que tú tengas, en tus condiciones, necesitas esto, ¿no? Y que te haga un balanceo diferente. Porque yo te puedo decir, ponles más de esto y de esto y de eso, pero a lo mejor tú sabes, es un ejemplo porque no lo sé, a lo mejor tú sabes no tienen mucha actividad y entonces a lo mejor lo que voy a propiciar nada más es que engorden. Entonces, ¿qué semillas se pueden recomendar? Nabo, mijo, níger, avena, linaza, mostaza, amaranto, ajonjolí, ¿no? Hay una gran variedad de estas semillas que tú puedes ingresar, pero nuevamente, muchas de estas cosas necesitamos más datos para saber cómo decirte o qué recomendarte, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Muchísimas gracias, doctora. Nos pregunta Pamela Bracamontes. Si hablamos de alimentación, ¿cuál sería el orden y la hora adecuada de los alimentos ofrecidos? Si mencionamos que su dieta corresponde a croquetas y frutas. Ok. ¿Qué tipo de aves? Las aves generalmente comen o tienen dos periodos importantes de alimentación. Uno es por la mañana y otro es por la tarde, porque en la mañana es cuando despiertan y en la tarde es antes de reunirse toda la parvada y dormir. Entonces esos son los periodos generalmente importantes de alimentación, si hablamos de horarios, ¿no? Que hablando que ellos tienen que dormir 12 horas, pues más o menos ahí tenemos que ver. Esto no significa que en todo el día no tengan que tener alimento. Ellas tienen un metabolismo muy rápido, necesitan alimento constante. Ahora, ¿qué tipo de ave es? Porque eso es importante para saber el orden de importancia de los nutrientes, perdón por repetir lo mismo, pero como les pasé cuando vimos un poquito de la alimentación, vimos, ok, este es un insectívoro, entonces obviamente lo más importante es el insecto y queda en segundo término la fruta u otras cosas, ¿no? Entonces es lo mismo, si tú me dices qué tipo de ave es, puedo saber qué es lo importante en su dieta y eso sería lo primero en consumir, ¿no? Es un loro, por ejemplo, entonces lo primero que tiene que consumir es fruta, verdura, ¿no? Alpiste compuesto, por ejemplo, y ya en la tarde si quieres dar un poquito de croquetas y de girasol, bueno, eso pudiera ser, pero necesito saber el tipo de ave. Ok, muchísimas gracias, doctora. Omar Andrade, igual hablando un poquito acerca de loros de cabeza roja, nos pregunta ¿qué alimentos son esenciales para este tipo de aves? Loro, dijiste, ¿verdad? Loro de cabeza roja, doctora. Ok. Frutas y verduras. Frutas y verduras en mayor proporción, más del 60%, o sea, más de la mitad de lo que va a comer en su día, tiene que ser frutas y verduras. El restante, digamos que si va de un 60 a un 70% frutas y verduras, el 30% restante tiene que ir entre alpiste, y lo estoy diciendo en orden de importancia. Alpiste y luego semilla, un poquito de semilla de girasol y croquetas, ¿no? Entonces vamos que mayor proporción de frutas y verduras, luego en proporción seguiría el alpiste y ya la croqueta y la semilla de girasol, por ejemplo, pues va contadita, ¿no? Ya es como un extra. Yo siempre les digo que es como hacer un cóctel de frutas para nosotros, ¿no? Como nos lo comemos.
Pues, hacemos una variedad de frutas y de verduras, todas las revolvemos, deben de ser por lo menos 3 o 4 diferentes cada día de frutas y de verduras, y los revolvemos todo junto. El alpiste compuesto es como si fuera la granola encima de tu cóctel de frutas, y el girasol y las croquetas pues son como cuando te ponen las galletitas, ¿no? Entonces son contaditas, ya no te ponen tanto. Más o menos es como lo debes de hacer. ¿Qué frutas, qué verduras? Es más fácil decirte qué no pueden comer. Y con base en eso, tú puedes elegir los ingredientes. Por dar ejemplos, zanahoria, calabaza, chayote, brócoli, chícharo, ejote, pepino, caña, jícama, betabel. Puede comer manzana, pera, mango, melón, papaya, por dar algunos ejemplos de lo que pueden consumir. Muchísimas gracias, doctora. También nos pregunta Carla Morán. ¿Nos puede dar alguna opinión respecto al alimento la Feber Nutriberries? Ok. Aquí pues en cada uno de los alimentos se tiene que analizar, ¿no? ¿Qué gama? ¿Qué es? Porque generalmente la mayoría de las marcas tiene diferentes gamas y diferentes composición en cada una de ellas. Yo lo que les puedo decir de manera general de los alimentos comerciales o del bien de las croquetas es que tengan cuidado porque la mayoría de estas no está balanceada para todas las especies. Algunas marcas vienen de Europa, de Estados Unidos, depende de dónde venga la marca, pero lo que pasa es que las aves son diferentes. No es lo mismo un loro de aquí que un loro de España o que un loro nacido en Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo. Entonces, generalmente, o al menos es nuestra postura, nosotros tomamos ese tipo de alimentos como complementos, ¿no? Una alimentación base, dependiendo de tu tipo de ave, como la mencioné, y estos alimentos como un complemento nutricional, porque sabemos que ellos van a seleccionar de una manera muy importante los ingredientes, y que aunque les pongan una gran variedad, siempre va a haber algo que no se coma. Entonces, con base en eso, damos este tipo de alimentos. Entonces, eso es lo que te pudiera decir. Si yo te quisiera decir algo muy específico es porque yo ya lo analicé de manera correcta o adecuada en un laboratorio para ver si lo que ponen es correcto o no, y la verdad es que no lo he hecho. Pero sí te puedo decir esta parte, ¿no? Que hay que tomar la reserva, que por eso nosotros no estamos en postura de decir la alimentación base debe ser con croquetas, porque realmente el balanceo de la mayoría no está hecho para todas las aves que menciona, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias. También nos pregunta Rosalba Isela Hernández López. Buenas tardes, ¿qué tan recomendable es poner los bebederos para colibrí en los jardines y casas? ¿Puede ser dañino para el medio ambiente? Bueno, es que vamos ahí por el objetivo del colibrí, ¿no? O por algunas de las funciones. La función del colibrí, entre otras cosas, pues es polinizar. Y si nosotros ponemos este tipo de comederos, pues evitamos de cierta manera esta parte. Lo que generalmente sugiero más es poner plantas que ellos les ayuden, este tipo de flores, en donde los estás alimentando al final, pero estás propiciando su comportamiento natural. Tomando en cuenta que, bueno, si vamos a poner un bebedero, si a lo mejor es lo que nos es apropiado para nuestra casa, entonces mejor hacer la mezcla que les comentaba, porque la mayoría de los jarabes que venden traen una alta concentración de colorantes. Entonces eso les da un trabajo metabólico extra a las aves y entonces pueden venir problemas. Entonces, de preferencia, a mi punto de vista, obviamente es que mejor pongan flores o que escondan estos bebederos entre las flores. Entonces así también se ayuda a compartir el comportamiento. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos pregunta Luis Chávez, ¿qué alimento es apto para las palomas durante la época de reproducción? Ok, en época de reproducción tenemos que aumentar la parte de proteína, la parte de calcio, la parte de vitaminas, porque es parte de lo que vamos a hacer que puedan tener todos los nutrientes para la formación de entrada del huevo, que es lo que más nos interesa, y que el ave esté fuerte justamente para todo el proceso que lleva la incubación.
Los nutrientes que se les van a dar las aves generalmente, pues a las crías se da desde la formación del huevo. Entonces aumenta la concentración de nutrientes. Si hablamos de alimentos o de marcas o cosas así, bueno, a mí no me gusta dar marcas porque no trabajo con nadie, no es cierto. Entonces, lo que tendremos que hacer es eso, ¿no? Es dar alimentos, por ejemplo, ¿no? Aumentar la parte de los insectos, porque entonces en esa parte va a venir más proteína. Aumentamos la parte que tenga o que nos dé más vitamina D o calcio, como son las verduras, ¿no? Aumentamos un poquito la parte de grasa porque necesitamos condición corporal. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Es un aviario, es un palomar donde tengas una producción intensa? ¿O es una parejita o dos parejitas que te están poniendo de vez en cuando para saber qué tanto control vamos a tener ante esto? Ventaja también de las palomas, pues es que por ahí ya también hay cierto alimento balanceado, ¿no? Ya no es tan difícil de conseguir. Entonces, ese tipo de cosas serían los que tendríamos que hacer, ¿no? Y por supuesto, siempre los rayos UV son muy, muy importantes. Muy bien, muchas gracias, doctora. Anaí Meraz, ¿cuándo inicia la temporada de reproducción de los canarios? Generalmente, para la mayoría de las aves, es primavera-verano. ¿Por qué digo generalmente? Porque en cautiverio cambian las condiciones. ¿Por qué generalmente son en estas épocas? Porque son cuando los días son más largos, cuando las condiciones ambientales son mejores, hay más calor, más temperatura ambiental. Esto significa que hay más alimento y entonces, si me pongo a reproducir, mis polluelos van a sobrevivir. Y les digo generalmente porque en cautiverio nuevamente se cambian las condiciones. Si nosotros los resguardamos del frío, si siempre tienen alimento constante, o sea, que no padezcan épocas sin alimento, pues para ellos, pues todo el año va a ser para reproducirse, ¿no? Eso es parte. Lo instintivo, en la mayoría, es primavera y verano. Muy bien, doctora. Domingo Bautista Maldonado nos pregunta sobre cómo tratar la deficiencia de vitamina A en citácidos. Ok, puede haber complementos vitamínicos, nada más fíjate que nosotros usamos un complemento vitamínico que lo que tiene, entre otras cosas, es que el nivel de vitamina C es bajo, porque los citácidos generan o sintetizan su propia vitamina C, y que no usamos los que generalmente se usan para producción, porque esos pueden llegar a tener algunas sustancias extras que favorecen ya sea que pueden desparasitar o que favorecen el crecimiento, cosas así que nosotros eliminamos. No sé, nuevamente no se me hace tan apropiado dar marcas, pero son cosas que debemos de fijarnos. Por un lado, son complementos vitamínicos, obviamente también deben de ir pues controlados, porque también si das vitamina en exceso, pues sabemos que da lo mismo que si no tuvieran vitamina, ¿no? Fisiológicamente es la misma reacción. También se aumenta la parte de las frutas. Por ejemplo, la mayoría de las semillas son deficientes en vitaminas. Las vitaminas van a venir un poco más de la fruta, de la verdura, ¿no? Entonces, sabemos que hay ciertas frutas y verduras que te dan un mayor contenido de vitamina A como precursor. Entonces, puede ser desde ese punto de vista, pero nuevamente siempre es con asesoría. Y les repito mucho esto, no porque no les quiera decir, sino porque hay muchos errores. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita nada más digo un nombre, pues a lo mejor, como lo estoy diciendo, se hace fácil darlo, pero sin tener conciencia tal cual de cómo se debe de dar, o si tu ave lo necesita, o qué tanto lo necesita. Para eso hay protocolos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay alimentos que te proporcionan la vitamina A y hay complementos vitamínicos, que entre otras cosas tienes que ver que no tengan esa parte, ¿no? Que no tengan ni sustancias adicionales ni altas cantidades de vitamina C. Muchísimas gracias, doctora. También Omar Valencia nos pregunta, ¿a qué se debe que los agapornis les dé artritis y cómo se puede corregir?
Necesitamos ver desde qué punto, o sea, si está diagnosticado ya como artritis, porque hay muchas situaciones. Se ha visto que genéticamente, por la cruza tan indiscriminada de este tipo de aves, cenagapores, periquitos australianos y todo, hay muchos problemas que vienen ya genéticos por estas cruzas indiscriminadas entre padres, o sea, padres con hijos, entre hermanos y cosas así, los predispone a enfermedades. Esa puede ser una de las respuestas. La otra depende de cómo haya sido su alimentación para ver si puede haber algún problema de tipo metabólico que le esté causando la degeneración de los huesos o de las articulaciones, ¿no? Y la otra es una cuestión traumática. Muchas veces se caen y este tipo de procesos que son repetitivos también pueden llegar a generar este tipo de problemas. Entonces, nuevamente, si tienen artritis o si tienes algún caso de artritis, si ya está diagnosticado, necesitaríamos ver con base a qué fue diagnosticado para ver cómo se puede evitar en un momento dado, ¿no? Porque si es una situación genética que no tuvo una situación, un factor externo, bueno, pues difícilmente vamos a controlarlo. Ahora, si ya está diagnosticado, entonces lo que hay que hacer es cuidar las articulaciones. Ah, ya, sí. Nos pregunta Pam Contreras, ¿qué tan recomendable es tener las aves sueltas en casa? Ajá. No te oigo, ¿ya estás diciendo la pregunta? Sí, nos pregunta Pam Contreras, ¿me escucha? Ya te escucho. Ok, gracias doctora. Nos pregunta Pam Contreras, ¿qué tan recomendable es tener las aves sueltas en casa? Ok. Acá tenemos una cuestión nuevamente controversial. Porque muchas de las funciones o del objetivo cuando se tienen aves sueltas es que puedan volar y que puedan hacer pues más de esta actividad. Y está bien proporcionarles eso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay riesgos en casa, que pueden haber accidentes, que pueden ser traumáticos, que puede predisponerse a que coman lo que sea que haya alrededor y se puedan intoxicar. Entonces, si el ambiente es totalmente seguro, si vamos a estar seguros de que la ventana va a estar cerrada y no se va a poder escapar, los podemos tener sueltos. Lo ideal o lo mejor es darles un lugar que sea amplio y seguro para ellos, ¿no? O sea, a lo mejor no propiamente libres. Hemos tenido muchos casos en los que las aves están sueltas, son muy apegadas a las personas y entonces están cocinando, llega el ave y cae al agua hirviendo, ¿no? O bien las siguen y entonces la puerta se regresa y las aplasta. O bien están por alguna situación y entonces ventana abierta y se van. Entonces el punto de todo esto es que sea un lugar seguro, donde podamos darles la opción de vuelo, de que estén afuera, pero que el ambiente, y siempre bajo supervisión. Entonces, si puede haber estas condiciones y la supervisión, sin problema pueden estar sueltas. A mi punto de vista, es mejor darles un espacio grande, amplio, donde les des un enriquecimiento ambiental, donde puedan ellos generar su comportamiento normal, pero que tú te asegures de que tu ave va a estar segura, ¿no? Ese es el punto de manera general, esta postura. Muchísimas gracias, doctora. Damaris Arce tiene un comentario, nos pregunta más bien, mi agaporni es hembra, tiene 2 años, vive en una jaula, la alimento bien, pero es demasiado territorial. ¿Qué puedo hacer para que disminuya ese comportamiento? Ok. Los agapornis son aves que están o que son muy sociables, que forman grupos grandes, pero que son muy territoriales, justamente por instinto, son territoriales. Si tú tienes a tu agaporni y tu agaporni está sola, lo que tienes que hacer es que, ¿cómo explicarlo? Si las aves no tienen una parvada de la misma especie, entonces nosotros somos su parvada.
ellas van a tener cierta jerarquía. Si nosotros, o si ella más bien, no ve a alguien que realmente sea un líder, entonces aquí hay que revisar varias cosas. Una, ¿a qué altura tienes a tu agaporni? Probablemente esté más arriba de tus ojos. Entonces, eso lo haga posicionarse así. Por otro lado, a los 2 años ya está activa reproductivamente. Tienden a ser más territoriales. Podemos bajar el estímulo reproductivo, entre otras cosas, disminuyendo las horas de luz. No sé cuánto tiempo esté durmiendo. A lo mejor está durmiendo menos de 12 horas. Si es eso, hay que reducir las horas de luz. Y por otro lado, esto se genera por actividades de sumisión y agresión. Entonces, ya cuando, no sé en qué momento sea agresiva, pero a lo mejor sí cuando tú metes la mano, ella pica, lo que nosotros generalmente hacemos cuando metes la mano es quitarla. El hecho de quitarla porque ella te está amenazando de que te va a picar, es un acto de sumisión de nuestra parte. Entonces reforzamos la parte de que ella tiene la dominancia. Entonces no es que te dejes picar, es que no trates de hacer la huida, ¿no? Por ejemplo. Y más bien reforzar conductas adecuadas cuando ella se esté portando bien, o bien empieza a hacer de manera cotidiana, darle un premio. Antes de meter, o sea, que no tiene nada que ver con el momento en el que ella es agresiva, sino que todos los días, por ejemplo, ve y dale un premio, un premio, un premio. Entonces, la asociación va a ser distinta porque te va a asociar con algo bueno y no con algo malo. Nuevamente aquí depende del momento en el que haga ese proceso. ¿En qué momento se pone agresiva? ¿Cuándo se pone agresiva? ¿Siempre está agresiva? ¿No? Hay momentos. Si esto se asocia a ciertas épocas del año, puede ser totalmente un comportamiento reproductivo. Entonces, como les digo, el comportamiento implica muchas cosas también. Implica mucho ver facciones, ver la postura del ave para saber si realmente te quiero atacar, si no te quiero atacar, porque muchas veces también nosotros podemos confundir ciertas actitudes con ataque. Y no necesariamente es ataque en un inicio, ¿no? Puede ser otro tipo de comportamiento, pero que al nosotros huir o al nosotros generar ciertos movimientos podemos dar una interpretación diferente al ave y entonces propiciar todo esto. Nuevamente lo adecuado es hacer una revisión general del ambiente del ave y de ver en qué momento lo hace, si lo hace con todos o solo con una persona, y con base en eso se crean estrategias para que disminuya este comportamiento. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Tenemos tiempo Sí. para 2 preguntitas más. Nos pregunta Damaris Sí. Arce, ¿qué tanto problema hay de que haya incesto en finches? Pues como en todas las especies. El problema de esa parte es que, o sea, por un lado ellos lo hacen porque realmente ellos no se reconocen como padre e hijos, ¿no? Mientras los están cuidando, pues son sus hijos, pero en el momento en que crecen y se hacen maduros, pues ya no, ya son competencia o bien ya son un individuo que pueden acortejar. Pero como en todas las especies, eso es igual en todas, pues se generan ciertos problemas porque la probabilidad de que la genética del padre sea la misma que la del hijo o la hija, pues es muy alta, pues son sus padres, ¿no? Entonces viene por la parte de los genes, ¿no? Que todos tenemos genes malos. La cosa es que cuando nosotros vamos y buscamos variabilidad en otros individuos que no son nuestra familia, la probabilidad de que sean los mismos genes malos, pues es baja, perdón. Pero cuando es de nuestra familia, cuando es cercano, esa probabilidad es más alta porque somos familia. Entonces es ahí donde vienen problemas secundarios. Y la cuestión es que, por ejemplo, en las aves que son de fácil reproducción, llámese periquitos australianos, agapornis, ninfas, incluso los finches un tanto, pues es más fácil que se haga esto, ¿no? Que incluso desde que tú adquieres una pareja, incluso esa pareja puede ser familia. Entonces, pues la verdad es que como en cualquier especie es malo esta parte, ¿no? Porque genera consanguinidad. Eso es lo que se genera cuando se reproducen así. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y para finalizar,
Jules Jackson nos pregunta, ¿hay algún directorio de especialistas en aves en la Ciudad de México? Sí, sí hay directorios. Mire, por un lado, cuando te comunicas con nosotros, si es que tú requieres algún servicio, te damos el link de dónde están los médicos especialistas. Y por otro lado, espero que no sea malo que te lo comente, porque no sé bien qué se puede comentar, pero hay una asociación que se llama AMBE-Aves, que es una asociación de médicos veterinarios especializados en aves de ornato, ¿no? Que sabemos que tienen bases y que tienen todo el conocimiento para poder revisar a las aves. Entonces, de hecho, es la única asociación y pueden checar ahí hay un directorio, donde dice, dependiendo de dónde estés, quiénes están certificados en esta parte. Muy bien, doctora, muchísimas Y gracias. se llama AMBEA. Muy bien, doctora. De todos modos, en los comentarios lo vamos a poner. Si nos gusta dar algún contacto donde puedan mantener la verdad es que siguen muchas preguntas, hay muchas inquietudes respecto a este tema. Y si nos gusta dar algún correo electrónico para que nos podamos contactar con usted, estaría Sí, muy claro. bien. Por un lado, los teléfonos del hospital, sin pues los voy a mandar a mi teléfono, no esté abierto allá por la cuestión de la pandemia. Y por otro lado, les voy a dar mi correo. Es con minúsculas mvz.lismiranda@hotmail.com. Entonces, si tienen más dudas o requieren de asesoría, bueno, pues ahí los puedo seguir atendiendo. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por habernos compartido un poco de sus conocimientos y a toda nuestra comunidad les agradecemos mucho la transmisión. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes. A ustedes. Hasta luego.